Esa montaña que contemplas representa los 5 elementos que debes superar y mantener para alcanzar el éxito profesional en cualquier ámbito. A lo largo de este audiolibro exploraremos los principales desafíos y las soluciones más efectivas que podrás aplicar para conquistarlos. Si ya te encuentras en los peldaños más altos, enhorabuena. Aún así, te invito a escuchar este fragmento con atención para que comprendas la importancia de cada paso en el camino hacia tus objetivos. Hay una delgada línea entre avanzar con propósito y quedarse estancado en la rutina. La mayoría de las personas anhela el éxito, pero muy pocas logran alcanzarlo, no por falta de capacidad, sino por hábitos silenciosos que se convierten en barreras invisibles. Son conductas pequeñas, casi imperceptibles, que roban energía, distorsionan la percepción y apagan la voluntad de seguir. A veces se confunde movimiento con progreso, ocupación con disciplina, impulso con enfoque. Y cuando la mente vive dispersa entre la prisa y la duda, el camino hacia el éxito se convierte en un laberinto sin salida. Lo que impide avanzar no siempre es lo externo, sino los hábitos internos que, sin darnos cuenta, nos mantienen en el mismo punto una y otra vez. Este viaje explorará 5 hábitos que separan al ser humano del éxito. 5 raíces invisibles que deben arrancarse desde adentro, con decisión, coraje y autoconocimiento. Cada capítulo abrirá una puerta, desde la ansiedad que consume la claridad, hasta el logro que solo llega cuando la mente, el cuerpo y la intención se alinean, si se comprende lo que realmente obstaculiza. Cada paso puede transformarse en un acto de poder. Y cuando el cambio nace desde dentro, el éxito deja de ser una meta para convertirse en un estado de conciencia. Capítulo 1. Ansiedad. La ansiedad es una sombra que se disfraza de urgencia. Se infiltra en la mente cuando el deseo de avanzar supera la capacidad de permanecer presente. Es el hábito silencioso que roba enfoque, energía y claridad. En apariencia, parece productividad, pero en el fondo es un fuego que consume sin construir. Muchos viven atrapados en esa tensión constante de querer que todo ocurra de inmediato. El pensamiento se acelera, las manos se mueven sin propósito y el corazón late con la sensación de estar siempre detrás de algo. La ansiedad empuja a actuar sin dirección, a decidir sin reflexión y a rendirse ante la frustración cuando los resultados no llegan en el tiempo esperado. El problema no es la falta de acción, sino la incapacidad de sostener la calma en medio del proceso. Quien busca el éxito bajo presión termina convirtiendo el camino en una carrera sin meta. Se pierde la capacidad de disfrutar el trayecto, de aprender del error y de encontrar sentido en el esfuerzo. Todo se reduce a una persecución constante por un futuro que nunca llega. El hábito de la ansiedad se alimenta del miedo a quedarse atrás. Miedo a no ser suficiente, a no destacar, a no cumplir con las expectativas. Ese miedo crea una ilusión, la de que si se acelera lo suficiente, se llegará antes. Pero el éxito no responde a la velocidad, sino a la constancia. Quien vive con prisa pierde la precisión, y quien pierde precisión tropieza con sus propias decisiones. Hay personas que confunden la ansiedad con motivación. Se levantan temprano, hacen listas, repiten frases de impulso, pero por dentro están agotadas. No disfrutan el proceso, lo soportan. No confían en su ritmo, lo fuerzan. Esa tensión interior termina apagando la inspiración y sustituyendo el propósito por una sensación de carga. La ansiedad también tiene otra cara, la comparación. Mirar lo que otros logran, medir el propio valor en función de los resultados ajenos, desviar la atención del propio crecimiento hacia lo que falta. Ese hábito destruye la autenticidad y convierte cada paso en una competencia silenciosa que solo deja vacío. El primer paso para romper este patrón no es hacer más, sino detenerse. Reconocer que el movimiento sin dirección no es avance.
Que el descanso no es pérdida de tiempo, sino el momento donde la mente se reorganiza y el alma se reencuentra con su propósito. Cuando la ansiedad domina, el tiempo deja de ser un aliado. Todo parece urgente, todo parece tarde, pero el éxito se construye desde el equilibrio, no desde la presión. Aprender a respirar en medio del caos es una habilidad más poderosa que cualquier técnica de productividad. El secreto está en aceptar el ritmo de la vida sin perder la visión. No se trata de renunciar al esfuerzo, sino de transformar la prisa en presencia. La ansiedad nace en la mente que vive en el futuro. La calma habita en quien domina el presente. Solo cuando el pensamiento se aquieta, la acción recupera sentido. Solo cuando el corazón deja de correr detrás del resultado, aparece la claridad para construirlo. La ansiedad tiene la costumbre de disfrazarse de preocupación útil. Susurra al oído que si no se piensa en todo, algo saldrá mal. Que si no se controla cada detalle, el fracaso está a la vuelta de la esquina. Pero esa voz interior no busca proteger, busca dominar. El verdadero control no está en anticipar el futuro, sino en aprender a responder con serenidad ante lo que ocurre. Imagina a Mariana, una mujer que soñaba con abrir su propio negocio de repostería. Llevaba años preparando pasteles increíbles, pero nunca se animaba a lanzar su marca. Cuando por fin lo hizo, empezó con entusiasmo, pero en poco tiempo la ansiedad la envolvió. Pasaba las noches revisando mensajes, comparando sus precios con los de otros, pensando que si no publicaba cada día, nadie la recordaría. Su pasión se convirtió en angustia, su creatividad en agotamiento. Una mañana, al mirarse al espejo, se dio cuenta de que había perdido el brillo con el que empezó. No era falta de talento, era exceso de presión. Decidió cambiar el enfoque. En lugar de medir el éxito por cuántos pedidos tenía, comenzó a medirlo por cuántos clientes quedaban verdaderamente felices. En vez de buscar cantidad, buscó conexión. En pocas semanas, su negocio comenzó a crecer con un ritmo más natural. Y lo más importante, ella recuperó la paz. La historia de Mariana refleja una verdad universal. La ansiedad se calma cuando el propósito se recuerda. Cuando la mente deja de perseguir la aprobación y se enfoca en servir, el ruido se disuelve. No se trata de eliminar la ansiedad por completo, sino de transformarla en atención consciente. Hay personas que creen que solo podrán avanzar cuando todo esté en orden, cuando las condiciones sean perfectas. Esa expectativa es una trampa. La ansiedad se alimenta de ese perfeccionismo disfrazado. Esperar el momento ideal es posponer la vida. Nada se alinea hasta que se actúa, y el equilibrio aparece en el movimiento, no antes de él. Para corregir este hábito, es necesario aprender a diferenciar el impulso de la inquietud. El impulso nace del deseo genuino de crecer. La inquietud nace del miedo a fallar. Una mente ansiosa actúa desde la carencia. Una mente enfocada actúa desde la confianza. La diferencia está en la intención detrás del movimiento. Una técnica sencilla consiste en detenerse 3 veces al día y observar los pensamientos. ¿Son de urgencia o de dirección? ¿Ya nacen del miedo o del propósito? Cuando se logra distinguir eso, el cuerpo empieza a soltar la tensión acumulada. La respiración se vuelve más profunda y las decisiones más claras. También ayuda a reducir la exposición a estímulos que alimentan la prisa. Las redes sociales, por ejemplo, son un escenario perfecto para la ansiedad moderna. Cada historia, cada logro ajeno, cada éxito aparente despierta la sensación de estar quedándose atrás. Pero lo que no se ve son las horas de duda, las caídas, los silencios. Compararse con lo que se muestra es una forma de tortura invisible. El equilibrio comienza cuando se deja de mirar hacia afuera y se observa hacia adentro. Cuando el enfoque deja de estar en la velocidad de los demás y se centra en el propio avance. La ansiedad pierde fuerza cuando el propósito se vuelve más fuerte que el miedo. Superar la ansiedad no se logra huyendo de ella, sino entendiéndola.
No se trata de apagar la mente, sino de aprender a escucharla sin dejar que gobierne cada decisión. La ansiedad no siempre es un enemigo. A veces es una alarma interna que avisa que se está viviendo lejos del propio centro. El desafío está en no quedarse a vivir dentro de esa alarma. Hay un punto en la vida donde la ansiedad se convierte en una maestra silenciosa. Enseña el valor de la pausa, la importancia del presente y el poder del autocontrol. Pero solo se convierte en guía cuando se le enfrenta con conciencia. Correr, distraerse, fingir calma o ignorar lo que se siente solo la vuelve más fuerte. En cambio, mirarla de frente permite comprender su lenguaje. Detrás de cada pensamiento acelerado hay un miedo no resuelto. Detrás de cada impulso de prisa, una inseguridad no atendida. El hábito de la ansiedad desaparece cuando se entrena la mente para sostener la calma incluso en medio del caos. No es algo que se logra una vez, sino una práctica diaria. Hay días en que la tensión regresará, porque la vida no deja de moverse. Pero lo que cambia es la respuesta. La diferencia entre quien domina la ansiedad y quien se deja dominar está en la capacidad de detenerse, respirar y elegir con claridad. Una mente en calma no es una mente vacía, sino una mente ordenada. Cuando la ansiedad retrocede, aparece el espacio para pensar con lucidez, para actuar con dirección. Ese equilibrio transforma cada decisión en un paso firme. Y ese paso, repetido una y otra vez, es lo que construye el éxito real, aquel que no depende de la aprobación externa ni del ritmo ajeno. En el fondo, la ansiedad busca que se aprenda a confiar. En el tiempo, en el proceso, en la propia capacidad de crear algo valioso. Cada persona tiene su ritmo natural, y cuando se fuerza, la energía se fragmenta. Pero cuando se honra ese ritmo, todo empieza a fluir con mayor coherencia. Una práctica sencilla consiste en establecer pequeños espacios de silencio durante el día. No para escapar, sino para reconectar, apagar la pantalla, cerrar los ojos y observar lo que el cuerpo siente. Ese instante de quietud es un entrenamiento para el alma. Es el momento donde la mente deja de correr y el corazón vuelve a marcar el compás. El éxito no florece en la prisa, florece en la constancia. La ansiedad roba foco, la calma lo devuelve. Cuando la mente deja de anticipar, el presente se vuelve productivo y la acción recupera su poder transformador. Cada persona que logra dominar su ansiedad redescubre algo esencial, la capacidad de sostener un propósito sin quemarse en el intento. Porque no hay éxito posible sin equilibrio interno. La prisa puede dar resultados momentáneos, pero la serenidad crea cimientos duraderos, y es ahí donde aparece el siguiente paso. Porque una vez que la mente encuentra calma, surge la necesidad de construir estructura. La paz sin dirección se disuelve. La calma sin propósito se convierte en quietud estéril. Lo que transforma la serenidad en avance es la disciplina. La disciplina es el puente entre la intención y el logro. Es la fuerza que sostiene el propósito cuando la motivación se apaga. Si la ansiedad es la mente que corre sin control, la disciplina es la mente que aprende a caminar con firmeza. Y es precisamente ahí donde comienza el siguiente capítulo, el arte de mantener el rumbo cuando el impulso desaparece. Capítulo 2. Disciplina. La disciplina no es castigo ni rigidez, es la forma más pura de respeto hacia los propios sueños. Es el lenguaje con el que la mente le demuestra al alma que está dispuesta a sostener lo que desea, incluso cuando el entusiasmo desaparece. Sin disciplina, toda meta se convierte en un deseo frágil, fácil de romper ante la primera dificultad. La mayoría busca inspiración, pero el verdadero crecimiento no depende de estar inspirado, sino de estar comprometido. La inspiración enciende el fuego, la disciplina lo mantiene vivo.
Sin ella, cualquier propósito se apaga al primer viento de cansancio. El éxito no pertenece al más talentoso, sino al que es capaz de repetir con coherencia lo que debe hacerse, incluso cuando no hay motivación de por medio. En un mundo que glorifica los resultados inmediatos, la disciplina parece anticuada, pero es, en realidad, la fuerza que sostiene todo progreso real. La constancia vence al impulso, la repetición consciente supera al talento disperso. Quien domina la disciplina entiende que el tiempo no es un enemigo, sino un aliado. Cada día bien utilizado es una semilla, y cada acción, por pequeña que parezca, es una inversión que se acumula. Sin embargo, muchos confunden disciplina con rigidez. Creen que ser disciplinado es vivir en tensión, renunciar al disfrute o convertirse en alguien inflexible. Pero la disciplina verdadera no se basa en castigos, sino en claridad. Nace cuando se entiende qué se quiere y por qué. La falta de propósito vuelve pesada cualquier rutina. Cuando el propósito está claro, el esfuerzo se vuelve ligero. Hay quienes comienzan con fuerza, pero abandonan en el punto donde la emoción deja de empujar. El hábito que los separa del éxito no es la falta de talento, sino la incapacidad de sostener lo que empezaron. Cada vez que se renuncia a una meta por cansancio, la mente refuerza la idea de que rendirse es una opción válida. Y así, poco a poco, la voluntad se debilita. El primer paso hacia la disciplina no está en cambiar horarios, sino en cambiar la narrativa interna. No se trata de hacer más, sino de decidir mejor. Disciplina es elegir lo que construye, incluso cuando la comodidad invita a detenerse. Es actuar desde la decisión, no desde la emoción del momento. Una persona disciplinada no depende de sentirse bien para hacer lo correcto. Comprende que las emociones son pasajeras, pero el compromiso permanece. Por eso, cada día se convierte en una prueba de coherencia. No es la rutina la que da resultados, sino la forma en que se enfrenta esa rutina. Cuando se elige la disciplina, se construye una relación distinta con el tiempo. Ya no se busca avanzar rápido, sino avanzar firme. Ya no se mide el progreso en días, sino en hábitos que se sostienen con consistencia. Quien entiende esto, deja de vivir a base de impulsos y empieza a crear estructuras que lo sostienen incluso en los días más difíciles. La disciplina no es el fin del deseo, es la forma más madura de amor propio. Es el acto de cuidarse sin necesidad de promesas externas. Es cumplir con uno mismo, sin testigos, sin aplausos, sin validación. Y cuando eso se vuelve una costumbre, el éxito deja de ser una posibilidad para convertirse en una consecuencia inevitable. La disciplina se prueba en lo cotidiano, en los momentos donde nadie observa, donde las excusas parecen razonables y el cansancio se disfraza de lógica. Es ahí donde se forja el carácter. La mente busca siempre el camino fácil, el atajo, que promete alivio inmediato, pero lo que da frutos reales es la constancia silenciosa de los pequeños actos sostenidos. Pensemos en Luis, un joven que soñaba con mejorar su condición física. Empezó con energía, se inscribió en el gimnasio y los primeros días fueron perfectos. Subía historias, se motivaba con frases, prometía no detenerse. Pero en la segunda semana, el entusiasmo empezó a diluirse. Llegaba tarde del trabajo, decía que estaba cansado y que al día siguiente compensaría. Al principio eran excusas pequeñas, después se convirtieron en hábitos. Un día, mientras se vestía para salir, se miró al espejo y notó que no había avanzado. Sintió frustración, no por el cuerpo, sino por no haber cumplido con su palabra. Esa noche tomó una decisión distinta. Dejó de prometer resultados y se comprometió con el proceso. Ya no se enfocó en cuánto bajaría, sino en no fallar a su rutina. En vez de entrenar 2 horas, empezó con 30 minutos, pero lo sostuvo cada día.
No buscó perfección, buscó consistencia. 3 meses después, Luis no solo había cambiado físicamente, también mentalmente. Descubrió que la disciplina no se trata de fuerza, sino de respeto. Que cada vez que se elige cumplir, incluso en lo pequeño, la mente aprende que puede confiar en sí misma. Esa confianza es la base de todo crecimiento. Lo mismo sucede en cualquier área de la vida. La falta de disciplina no solo retrasa metas, también deteriora la autoestima. Cada promesa rota deja una herida invisible que debilita la confianza personal. En cambio, cada compromiso cumplido, por mínimo que sea, fortalece el espíritu. No se trata de hacer grandes sacrificios, sino de mantener una coherencia diaria que permita avanzar sin detenerse. Cuando la disciplina se integra en la vida, deja de sentirse como obligación y se convierte en estilo. Es una forma de estar en el mundo, de organizar el caos interno. Una mente indisciplinada salta de meta en meta, sin terminar ninguna. Una mente disciplinada entiende que el éxito no está en empezar cosas nuevas, sino en cerrar con excelencia lo que ya se ha iniciado. Existen métodos prácticos para fortalecer la disciplina y uno de ellos es aprender a definir límites claros. No todo lo que parece urgente lo es. No todo lo que da placer aporta valor. La persona disciplinada sabe decir no sin culpa, porque entiende que cada no preserva energía para lo que realmente importa. También es esencial aprender a establecer rutinas realistas. Quien exige demasiado al principio termina colapsando. La disciplina se construye igual que un músculo, con repetición, paciencia y descanso. Intentar hacerlo todo en un día solo alimenta la frustración. En cambio, cuando se avanza paso a paso, la mente se adapta y la constancia se vuelve natural. Un error frecuente es creer que la disciplina quita libertad, pero sucede lo contrario. La disciplina otorga libertad interior, porque libera del dominio de la indecisión. Quien no tiene disciplina vive a merced del impulso. Quien la posee decide con conciencia. Esa diferencia separa a quien sueña del que realiza. Luis comprendió que no necesitaba motivarse cada día, solo recordar quién quería llegar a ser. Porque la disciplina no depende del estado de ánimo, depende de la visión. La motivación cambia, la visión se sostiene. Cuando la visión está clara, la mente se organiza. Y cuando la mente se organiza, la vida responde. Ese es el poder silencioso de la disciplina, convertir el esfuerzo en hábito y el hábito en transformación. Hay una verdad que pocas veces se dice: la disciplina no siempre es agradable, a veces cansa, a veces pesa, a veces duele. Pero ese dolor tiene sentido, porque es el precio de la libertad. Cada vez que se cumple una promesa, se recupera poder personal. Cada vez que se mantiene la palabra, incluso en silencio, se fortalece el carácter. La disciplina es la forma más alta de amor hacia los propios sueños. No se trata de seguir reglas externas, sino de crear un orden interior que dé dirección a la vida. Sin disciplina, la mente se dispersa. Con disciplina, el caos se ordena. Y cuando el caos se ordena, el propósito encuentra espacio para manifestarse. La diferencia entre una persona promedio y una persona extraordinaria no está en su talento, sino en su constancia. Todos tienen momentos de inspiración, pero pocos tienen el coraje de repetir los actos simples cada día. La rutina no es enemiga del crecimiento, es su cuna. En ella se siembra la semilla del dominio personal. No se trata de vivir bajo un control rígido, sino de entender que cada día es una oportunidad para fortalecer la voluntad. El cuerpo puede cansarse, la mente puede dudar, pero la decisión es lo único que no debe quebrarse. Esa firmeza interior se construye en silencio, lejos de la mirada de los demás. La disciplina enseña que no hay progreso sin estructura.
Enseña que la verdadera fuerza no es hacer mucho, sino sostener lo esencial. Enseña a dejar de buscar resultados inmediatos y a confiar en la acumulación de los pequeños pasos. El éxito no llega de golpe, llega gota a gota, hasta que un día la suma de todos los esfuerzos se convierte en cambio visible. Pero hay un punto donde la disciplina necesita un nuevo aliado, porque si no se dirige correctamente, puede transformarse en rigidez. Muchos se vuelven disciplinados, pero pierden rumbo. Cumplen sus tareas, pero sin claridad. Se vuelven hábiles para sostener el esfuerzo, pero no para orientar su energía. Y ahí nace un nuevo desafío: el enfoque. El enfoque es el arte de canalizar la disciplina hacia lo que realmente importa. Es lo que evita que la constancia se disperse y convierte la acción en resultado. Una persona disciplinada sin enfoque camina, pero no avanza. Una persona enfocada y disciplinada, en cambio, crea su destino con precisión. Antes de avanzar hacia el siguiente paso, es importante recordar algo. La disciplina no busca perfección, busca dirección. No exige hacerlo todo bien, sino hacerlo con sentido. Porque una mente disciplinada sin propósito es como una vela encendida en medio del viento. Luce fuerte, pero se apaga sin rumbo. En el próximo capítulo se revelará cómo transformar la energía de la disciplina en claridad, cómo entrenar la mente para dejar de dispersarse, para cortar el ruido, para dirigir toda la fuerza hacia un punto. Porque el éxito no es solo avanzar, es avanzar en la dirección correcta. Capítulo 3. Enfoque. El enfoque es la brújula del éxito. Sin él, incluso el esfuerzo más grande se dispersa como agua entre las manos. Es la habilidad de mantener la mente fija en lo esencial, mientras el mundo intenta distraer con lo urgente. Quien domina el enfoque convierte la energía en dirección. El quien lo pierde gasta su fuerza en 1000 caminos que no llevan a ningún lugar. El problema no es la falta de capacidad, sino el exceso de distracciones. La mente moderna vive fragmentada entre notificaciones, opiniones ajenas y la ansiedad de responder a todo de inmediato. La atención se ha vuelto un recurso escaso y quien aprende a protegerla adquiere una ventaja invisible sobre el resto. Una mente enfocada no se dispersa con el ruido. Aprende a reconocer lo que tiene peso y lo que solo ocupa espacio. Porque no todo lo que brilla merece atención y no toda urgencia es prioridad. Enfocarse es tener el valor de elegir y con cada elección renunciar a algo. Y esa renuncia duele, porque implica dejar de lado lo que entretiene para abrazar lo que transforma. Muchos creen que pueden hacer todo a la vez, pero el enfoque enseña lo contrario. Quien intenta abarcar demasiado pierde profundidad. El éxito no nace de hacer mucho, sino de hacer lo correcto con intensidad. Un solo esfuerzo bien dirigido puede superar años de trabajo disperso. La falta de enfoque no siempre se nota al principio. Se disfraza de productividad. La persona se siente ocupada, hace listas, corre de un lado a otro, responde mensajes, atiende compromisos, pero al final del día siente el mismo vacío. Porque estar ocupado no es lo mismo que avanzar. Estar activo no es lo mismo que construir. El hábito de la dispersión es uno de los más peligrosos, porque roba lo más valioso: la claridad. Y sin claridad, la disciplina pierde sentido. Una mente sin foco actúa mucho, pero no sabe por qué. Habla de metas, pero no sabe hacia dónde dirigir su energía. Es como un arquero que lanza flechas sin un blanco definido. El enfoque no se impone, se entrena. Requiere silencio interior, capacidad de decir no y una atención selectiva que permita distinguir lo esencial de lo accesorio. Cada distracción aceptada es una promesa incumplida con el propio propósito. Por eso, quien domina el arte del enfoque vive con intención. No reacciona, elige. No corre, avanza.
El primer paso para desarrollar enfoque es reconocer la cantidad de energía que se pierde en lo que no aporta. La mente necesita dirección del mismo modo que el fuego necesita oxígeno. Cuando se dispersa, se apaga. Cuando se concentra, transforma. Aprender a dirigir la atención es como aprender a encender una llama que ilumina sin quemar. El enfoque también requiere desapego. No todo lo que empieza debe continuar. Saber cerrar ciclos, dejar proyectos que ya no resuenan y liberar espacio mental es parte del proceso. Quien no sabe soltar lo viejo, no puede construir lo nuevo. No se trata de hacer más cosas, sino de hacer las cosas correctas. No de correr más rápido, sino de caminar en línea recta. El enfoque da sentido a la disciplina y convierte el esfuerzo en progreso. Cuando la mente deja de mirar en todas direcciones, el camino se vuelve claro. Y cuando hay claridad, el poder personal se multiplica. El enfoque no se mide por la cantidad de cosas que alguien logra, sino por la capacidad de dirigir su atención hacia lo que realmente importa. En una época donde todos buscan más, el verdadero poder está en aprender a hacer menos, pero con mayor conciencia. No se trata de abarcarlo todo, sino de construir con intención cada paso. Imagina a Carla, una mujer que soñaba con emprender. Tenía ideas de sobra. Quería abrir una tienda en línea, lanzar un canal de cocina, vender ropa artesanal y escribir un libro sobre alimentación. Cada semana iniciaba algo nuevo, pero nada avanzaba más allá del entusiasmo inicial. Sus días eran una lista interminable de tareas inconclusas. Una noche, cansada de sentirse siempre a medias, decidió escribir en una hoja todo lo que estaba intentando hacer. Al leerlo, comprendió que su problema no era la falta de disciplina, sino el exceso de dispersión. Todo le apasionaba, pero nada la sostenía. Entonces tomó una decisión: elegir una sola meta y enfocarse en ella por completo. Eligió su tienda en línea, no porque fuera la más rentable, sino porque era la que más conectaba con su propósito. Los primeros meses fueron difíciles. Le costaba resistir la tentación de iniciar otros proyectos, pero algo dentro de ella cambió. Al tener un solo punto de enfoque, su energía comenzó a alinearse. Su creatividad fluyó, su comunicación mejoró y su tiempo rindió más. En 6 meses, su tienda no solo creció, sino que le devolvió una sensación que hacía tiempo no sentía: dirección. La historia de Carla refleja un principio que pocos comprenden. Enfocarse no limita, libera. Porque cuando la mente se dispersa, cada cosa compite por atención. Pero cuando se elige un solo camino, el poder se concentra. Lo que antes era ruido se convierte en fuerza. Una de las razones por las que muchas personas no logran avanzar es porque dividen su energía entre demasiadas cosas. Desean éxito, pero quieren alcanzarlo en todas las direcciones al mismo tiempo. Esa confusión genera cansancio, frustración y una sensación constante de insatisfacción. No es que falte esfuerzo, es que el esfuerzo está mal distribuido. El enfoque también requiere aprender a decir no, no solo a los demás, sino a uno mismo. Decir no a la tentación de empezar algo nuevo cuando aún no se ha terminado lo que ya se tiene entre manos. Decir no al impulso de comprobar cada notificación, al ruido que interrumpe los momentos de creación, a la distracción disfrazada de oportunidad. Cada distracción aceptada es una pequeña fuga de energía. La mente es como un vaso. Cuando se llena de demasiadas cosas, pierde espacio para lo importante. Aprender a vaciarlo de lo innecesario permite que lo esencial crezca con fuerza. La práctica del enfoque exige conciencia diaria. Comienza por identificar los momentos del día donde la atención se dispersa. Los minutos perdidos en redes sociales, las conversaciones que no aportan, los pensamientos repetitivos que giran sin rumbo. Al observar esos escapes, se puede recuperar el control sobre ellos. Una mente enfocada no se deja arrastrar por la corriente del día. Elige qué pensamientos alimentar y qué estímulos ignorar.
Y aunque al principio parezca un ejercicio difícil, poco a poco se convierte en un estado natural. La mente aprende a volver a su centro. El enfoque también tiene un efecto silencioso, reduce la ansiedad. Porque cuando la atención se dirige a un solo objetivo, desaparece la sensación de estar corriendo en 1000 direcciones. El cuerpo se relaja, la mente se aclara y el trabajo se vuelve más placentero. En el fondo, el enfoque es un acto de fe. Es creer que lo que se está haciendo, si se hace bien, será suficiente. Es confiar en que no hace falta abarcarlo todo para construir algo grande. El enfoque es una forma de silencio interior. No se impone, no grita, no compite con el ruido. Simplemente ordena. Es la línea invisible que separa lo urgente de lo importante, lo que distrae de lo que construye. Cuando alguien aprende a enfocarse, la vida deja de sentirse caótica y empieza a tener sentido. Cada persona tiene el mismo tiempo en un día. Lo que cambia no es la cantidad, sino la dirección. Algunos gastan su energía persiguiendo demasiadas cosas. Otros eligen unas pocas y las hacen florecer. Ahí está la diferencia entre la dispersión y la maestría. El enfoque es el puente que transforma los intentos en resultados. La mente humana se mueve con facilidad hacia lo inmediato. Busca estímulos, saltos, gratificaciones. Pero el enfoque enseña algo distinto, la calma del proceso. La satisfacción de mirar un objetivo y permanecer ahí, aun cuando el mundo pida velocidad. Esa quietud no es pasividad, es poder concentrado. El enfoque también revela la verdad sobre uno mismo. Muestra que tanto se está dispuesto a renunciar, que distracciones se alimentan por miedo y que sueños se postergan por falta de decisión. Es un espejo que no miente. Lo que se enfoca crece, lo que se ignora se marchita. Dominar el enfoque no significa eliminar el caos externo, sino gobernar el interno. La mente puede entrenarse para volver a su centro cada vez que se dispersa. Ese regreso constante es lo que crea estabilidad. No importa cuántas veces se pierda la dirección. Lo que cuenta es la capacidad de volver al punto donde todo tiene sentido. Con el tiempo, el enfoque se convierte en un estado natural. La persona ya no busca motivación en lo que brilla, sino en lo que la transforma. Cada tarea, cada acción, cada decisión se vuelve intencional. Se deja de correr detrás del ruido para empezar a avanzar con ritmo propio. El enfoque es también un acto de humildad. Implica aceptar que no se puede tener todo, ni hacerlo todo, ni llegar a todos los lugares al mismo tiempo. Elegir en qué poner la mirada es reconocer que la energía es finita y que desperdiciarla en lo que no importa es una forma de rendición. En la vida, el progreso no pertenece a quien mira en todas direcciones, sino a quien se atreve a mirar solo hacia una. El que domina el enfoque no busca caminos nuevos cada día, construye el mismo hasta perfeccionarlo. El enfoque, en su forma más pura, no es rigidez, es flexibilidad con dirección. Permite adaptarse sin perder rumbo. Enseña a mantenerse firme en la esencia, incluso cuando todo alrededor cambia, porque ver el camino no basta. Hay que caminarlo. Después del enfoque llega el movimiento. Después de la claridad, la acción. En el próximo capítulo descubrirás cómo convertir esa dirección en crecimiento constante, cómo avanzar sin retroceder y sostener el impulso cuando el entorno parece detenerse. Ahí comienza el verdadero arte del progreso. Capítulo 4. Progreso. El progreso no siempre se nota. A veces avanza en silencio, en esos días donde nada parece cambiar, pero dentro algo se acomoda. No siempre llega con victorias visibles, sino con pequeños gestos de constancia que con el tiempo transforman todo. El progreso es la suma de decisiones sostenidas, la prueba de que el movimiento interior es más poderoso que cualquier resultado inmediato. Mucha gente confunde progreso con velocidad. Creen que avanzar es hacer más, correr más,
producir más, pero el progreso no tiene que ver con prisa, tiene que ver con dirección. Es la capacidad de avanzar sin perder equilibrio, de mantener el paso aunque el entorno no aplauda. El verdadero progreso no necesita testigos. Crece en la disciplina invisible, en los días donde nadie ve el esfuerzo, en los momentos en que solo la conciencia recuerda por qué se empezó. Ese tipo de crecimiento no busca reconocimiento, busca propósito. Hay etapas en la vida en las que parece que nada avanza. Los proyectos se estancan, los resultados tardan y la motivación se diluye. Es ahí donde muchos se rinden, porque confunden el silencio con fracaso. Pero el progreso real ocurre justo en ese espacio, cuando nada brilla y aún así se sigue. El progreso se construye con paciencia. La paciencia no es pasividad, es sabiduría. Es entender que el fruto necesita tiempo, que cada paso tiene su ritmo, que los procesos verdaderos no se fuerzan. Forzar el crecimiento es romperlo. Respetar su tiempo es hacerlo más sólido. A veces, el progreso llega disfrazado de repetición. Los mismos hábitos, las mismas rutinas, los mismos intentos. Pero cada repetición pule, fortalece, moldea el carácter. Lo que parece igual no lo es. Cada día que se sostiene una acción, se entrena la mente para resistir la duda y el cansancio. El progreso también implica aprender a ajustar. No todo lo que se empieza debe mantenerse igual. Avanzar es revisar, observar, corregir. Es tener la humildad de cambiar de método sin abandonar la meta. Porque el camino no siempre es recto y eso está bien. El progreso no es una línea, es un pulso que late entre el intento y la mejora. En cada persona habita una versión dormida que espera ser construida. Y el progreso es precisamente eso, el arte de despertarla poco a poco. No hay un momento exacto en el que se pueda decir, ya está. Hay un proceso, una evolución que nunca termina. El error de muchos es medir el avance por lo visible. Buscan resultados grandes, cambios inmediatos, pruebas externas de crecimiento. Pero el progreso auténtico ocurre primero dentro. Cuando se deja atrás una reacción impulsiva, cuando se elige el autocontrol, cuando se perdona en lugar de reclamar. Esos son los pasos que no se ven, pero que cambian la vida desde dentro. Y aunque el progreso parezca lento, cada avance consciente deja una huella. Cada pequeña mejora se acumula y con el tiempo la transformación se vuelve inevitable. El progreso no siempre se siente como avance. A veces se disfraza de cansancio, de días iguales, de una rutina que parece no dar frutos. Pero detrás de esa repetición hay una transformación que aún no se ve. Cada acción coherente que se mantiene, aunque no produzca resultados inmediatos, está moldeando algo más profundo que el resultado, el carácter. El mayor enemigo del progreso es la impaciencia. Esa voz que susurra que ya es tarde, que nada cambia, que el esfuerzo no vale la pena. Muchos abandonan justo cuando estaban a un paso de ver los primeros frutos. No por falta de talento, sino por falta de visión a largo plazo. El progreso necesita fe, pero no una fe ciega, sino una fe práctica, esa que se demuestra al seguir, aún sin evidencia, confiando en que el proceso está obrando, aunque los ojos aún no lo noten. Imagina a Héctor, un joven que soñaba con ser músico. Grababa canciones desde su cuarto, subía videos a internet y apenas conseguía unas pocas reproducciones. Pasaban los meses y la frustración crecía. Pensó en dejarlo, en buscar algo más seguro. Pero un día decidió hacer un cambio. En lugar de concentrarse en resultados rápidos, se enfocó en mejorar un poco cada semana. No en volverse famoso, sino en ser mejor. Empezó a estudiar teoría musical, grabó con más cuidado, revisó sus errores, buscó retroalimentación y sobre todo persistió, sin promesas, sin expectativas inmediatas. Durante meses, nada parecía diferente, hasta que un día, sin aviso, una de sus canciones conectó con miles de personas. Lo que antes parecía estancamiento había sido preparación.
El progreso funciona así, silencioso, constante, invisible hasta que se hace evidente. Pero para llegar a ese punto, hay que sostener el esfuerzo incluso cuando nadie aplaude. Uno de los errores más comunes es medir el avance comparándose con otros. Esa comparación destruye la paciencia. Cada persona tiene su propio ritmo, su propio ciclo de crecimiento. Mirar hacia los lados distrae de lo que importa, el propio paso. Cuando el progreso parece detenerse, lo primero que hay que revisar no es el entorno, sino la dirección. Tal vez no falta esfuerzo, sino claridad. A veces la mente se cansa no por trabajar demasiado, sino por hacerlo sin sentido. Por eso, una práctica poderosa es detenerse a observar con sinceridad. ¿Esto que estoy haciendo aún me lleva hacia donde quiero ir? ¿Estoy avanzando o solo repitiendo por costumbre? El progreso también se fortalece al simplificar. Quitar lo que no aporta, reducir el ruido, enfocar la energía en lo que realmente genera crecimiento. La dispersión es enemiga del avance. La claridad, su aliada. Cada día sostenido, cada mejora mínima, cada decisión consciente suma. Aunque el progreso no siempre sea visible, siempre está ocurriendo. No se mide por lo que se alcanza, sino por lo que se supera internamente. Cuando se entiende esto, la frustración deja de tener tanto poder. El progreso no se trata de velocidad, sino de permanencia. La constancia, aunque parezca repetitiva, es la raíz del cambio real. Y es que el progreso no es un destino, es una manera de moverse por la vida. No importa cuánto se avance cada día, mientras el paso mantenga dirección. El progreso es una conversación constante entre lo que se quiere y lo que se está dispuesto a sostener. No se mide por grandes saltos, sino por la fidelidad a un proceso, por la capacidad de seguir cuando el entusiasmo se desvanece y solo queda la voluntad. Es el movimiento que ocurre en lo interno antes de que algo cambie afuera. Cada paso que se da en silencio tiene valor. No hay progreso pequeño, solo crecimiento que aún no ha mostrado su forma. Incluso cuando parece que nada avanza, el alma está construyendo una nueva resistencia. Porque avanzar no siempre significa moverse rápido. Muchas veces significa resistir el impulso de rendirse. El progreso tiene su propio lenguaje, uno que pocos aprenden a escuchar. Habla a través de los pequeños logros, de los errores corregidos, de las tentaciones vencidas. Es el reflejo de una mente que ya no busca resultados inmediatos, sino transformación real. Hay quienes se frustran porque sus avances no son visibles. Pero el progreso más importante no se mide con números, ni con aplausos, ni con dinero. Se mide en serenidad, en la forma en que se enfrenta una dificultad que antes causaba miedo, en la calma que reemplaza la ansiedad, en la paciencia que surge cuando antes había prisa. Ese es el tipo de progreso que cambia la vida, porque modifica la raíz del comportamiento. No solo mejora lo que se hace, mejora quién se es. El progreso también enseña humildad, porque avanzar no garantiza estabilidad. Cada paso revela un nuevo reto, cada mejora abre otra frontera. Entender eso es esencial. No hay un punto donde el progreso se detenga. Siempre hay más que aprender, más que pulir, más que descubrir. Quien avanza con conciencia entiende que no todo movimiento es progreso. Hay quien se mantiene ocupado para evitar mirarse. Hay quien confunde la acción con el avance y termina corriendo en círculos. El progreso verdadero necesita dirección, necesita pausa, necesita sentido. Por eso, cada tanto, el alma debe detenerse y mirar atrás. No para lamentar lo que falta, sino para reconocer lo que ya se ha conquistado. Mirar el camino recorrido fortalece el impulso para seguir. Cada caída, cada intento, cada error tiene su peso en la historia del crecimiento. El progreso no exige perfección, exige permanencia. La constancia transforma lo imposible en inevitable. Lo que hoy parece lento, con el tiempo se vuelve firme. Lo que hoy duele, mañana se convierte en la base de una nueva versión. Hay una etapa del camino en la que el progreso empieza a sentirse distinto.
Ya no depende tanto de cuánto se logra, sino de la paz que produce hacerlo con propósito. Esa es la madurez del crecimiento. Actuar desde la claridad, no desde la necesidad de demostrar. Y es ahí donde muchos sienten un cambio silencioso. Dejan de buscar validación y empiezan a vivir con dirección. Lo que antes era lucha se convierte en fluidez. Lo que antes era esfuerzo forzado se vuelve ritmo natural. El progreso se vuelve parte del carácter. Pero justo cuando esa estabilidad llega, aparece una nueva frontera. Una que no se mide en tiempo ni en esfuerzo, sino en profundidad. Porque avanzar no basta si no se transforma en resultado. El progreso necesita cierre, necesita manifestarse, necesita traducirse en conquista. El alma que ha aprendido a enfocarse y avanzar comienza a intuirlo. Hay algo más allá del movimiento constante. Una sensación de culminación, de propósito alcanzado, de paz interior, que no depende de reconocimiento, sino de coherencia. Ese es el siguiente nivel, porque el progreso prepara, pero el logro consagra. El progreso es el movimiento, el logro la revelación. En el próximo capítulo descubrirás cómo convertir todo el esfuerzo sostenido en fruto visible, cómo cerrar ciclos con propósito y reconocer que el éxito no es un destino, sino el reflejo del crecimiento interior que lo hizo posible. Capítulo 5. Logro. El logro no es el aplauso, ni el premio, ni la meta alcanzada. Es el eco de todo lo que se sostuvo en silencio. Es la voz del esfuerzo que resistió el cansancio, del propósito que no se rindió cuando nada parecía avanzar. El logro es la evidencia visible de un proceso invisible. Durante el camino, muchos confunden el logro con el final. Creen que llegar es detenerse, cuando en realidad alcanzar una meta es apenas el comienzo de una nueva comprensión. El logro no es el cierre del viaje, es la confirmación de que el camino valió la pena. Lo que convierte un logro en algo grande no es su tamaño, sino su significado. Hay triunfos que se miden en dinero o en reconocimiento, y hay otros, los verdaderos, que se miden en paz. Porque el verdadero logro no solo cambia el entorno, cambia al que lo alcanza. El éxito externo puede celebrarse, pero el logro interior se siente en silencio. Es esa calma profunda que llega cuando se comprende que ya no se está corriendo detrás de nada, porque lo esencial ya habita dentro. Esa paz es la señal de que la mente y el propósito se han alineado. El logro también enseña gratitud, no por lo que se tiene, sino por lo que se superó. Cada obstáculo vencido se vuelve parte de la historia. Cada caída deja una enseñanza. Cada intento fallido se transforma en una pieza del resultado. Sin las derrotas previas, el logro no tendría raíz, pero alcanzar algo grande requiere algo más que deseo, requiere entendimiento. Comprender que el logro no es solo la meta cumplida, sino la persona en la que uno se convierte durante el camino. Porque el logro verdadero no está en lo que se obtiene, sino en lo que se despierta. Muchos buscan éxito como si fuera una corona que se coloca al final del esfuerzo. Pero el logro auténtico no adorna, revela. Muestra de qué está hecho el carácter, cuánta verdad hubo en la intención, cuánta disciplina se sostuvo sin testigos. El logro no se improvisa, se construye con cada decisión invisible. El logro, en su forma más pura, no nace del deseo de destacar, sino del deseo de aportar. Lo alcanzan quienes aprendieron a transformar el yo quiero en yo puedo, y luego en yo soy. Porque el logro más alto no es conquistar algo externo, sino conquistarse a uno mismo. Cuando se llega ahí, el concepto de éxito cambia por completo. Ya no se trata de cuánto se tiene, sino de cuánto se comprende. Deja de importar la velocidad y empieza a importar la dirección. Deja de importar la cantidad de resultados y empieza a importar la calidad del propósito. El logro no siempre es visible, pero siempre es sentido. A veces llega en forma de reconocimiento, otras en forma de silencio,
pero siempre llega con la misma sensación: el alma en paz. El logro no siempre llega con fanfarria. A veces entra en silencio, disfrazado de rutina, como si no quisiera llamar la atención. Quien lo alcanza suele creer que la victoria traerá paz, pero muchas veces el verdadero desafío comienza después. Mantenerlo alcanzado con alma, sin que se convierta en carga, es una de las pruebas más profundas del crecimiento. Cuando se logra algo grande, lo más fácil es dejarse llevar por la euforia inicial. Pero cuando esa emoción se disuelve, el alma busca sentido. Lo que antes parecía un sueño cumplido, empieza a sentirse como una responsabilidad. No por lo que exige, sino por lo que implica: sostener el propósito que lo originó. Carla lo descubrió de forma dolorosa. Durante años, soñó con abrir su propio café en Guadalajara. Trabajó sin descanso, juntó cada peso, diseñó el espacio con ilusión. Cuando las puertas se abrieron por primera vez, sintió que la vida le sonreía. Los aromas, las luces cálidas, las tazas alineadas sobre la barra. Todo era exactamente como lo imaginó. Pero el tiempo pasó y la emoción se fue diluyendo. Las ventas fluctuaban, las quejas aparecían y cada día parecía igual al anterior. Un vacío comenzó a crecer dentro de ella, una sensación sutil pero constante. Había logrado lo que quería, pero ya no sabía por qué lo hacía. Carla se sentía cansada, confundida. No entendía cómo algo que le había dado tanta alegría podía ahora drenarla. Un día, mientras cerraba el local, se detuvo frente al letrero del café. Miró su nombre, ese que alguna vez le pareció un trofeo, y no sintió orgullo. Sintió distancia. Fue entonces cuando entendió algo importante. Había alcanzado el sueño, pero había perdido el alma que lo construyó. El problema no era el negocio, era la desconexión. Cuando el propósito se olvida, el logro se vacía. Lo que alguna vez fue pasión se convierte en deber. Carla decidió detener la rutina por una semana. Sin clientes, sin horarios, solo silencio. Quería recordar por qué empezó. Durante esos días volvió a su origen. Recordó las tardes en que servía café a sus amigos en casa, las conversaciones sinceras que surgían en torno a una taza, la sensación de hogar que buscaba transmitir. Comprendió que su meta nunca fue tener un negocio exitoso, sino crear un espacio donde la gente se sintiera vista, escuchada y en paz. Ese recuerdo encendió de nuevo la chispa. Al regresar, cambió pequeños detalles: música más suave, mensajes escritos a mano en las mesas, un nuevo menú que contaba historias locales. Poco a poco el ambiente recobró vida. No fue magia, fue propósito. Los clientes empezaron a quedarse más tiempo, las conversaciones regresaron y Carla volvió a disfrutar cada día. El logro volvió a tener alma. El error de muchos no está en fallar, sino en creer que alcanzar algo significa terminar de crecer. El logro auténtico exige evolución. Cada meta conquistada necesita ser revisada, nutrida y ajustada con el paso del tiempo. Lo que un día inspiró puede perder fuerza si no se renueva. Carla aprendió a mantener vivo su logro cultivando 3 hábitos: gratitud, atención y propósito. Gratitud, para no olvidar lo que ya tiene. Atención, para no dejar que el negocio la absorba más que la vida. Propósito, para recordar que el café es un puente, no un fin. Ese equilibrio cambió todo. La fatiga se convirtió en inspiración y el negocio comenzó a prosperar desde otro lugar, desde la coherencia. Ya no medía el éxito en ventas, sino en la energía que se respiraba dentro, en la sonrisa de quien llegaba cansado y salía con esperanza. El logro, cuando se sostiene con propósito, se convierte en legado. No necesita aplausos ni reconocimiento externo. Basta con que el alma sepa que lo que construyó sigue sirviendo a algo más grande que el ego. El camino de Carla demuestra que mantener un logro no depende de perfección, sino de conexión. Lo importante no es que todo funcione, sino que conserve sentido. Lo que se hace con propósito no se marchita. Puede transformarse, adaptarse, evolucionar, pero no se extingue,
Porque el logro más grande no es el que se alcanza, sino el que se sostiene sin perder el alma. El logro no es una meta, es un despertar. No llega con ruido, llega con silencio. Es ese momento en que el alma, después de tanto esfuerzo, se mira y entiende que no necesitaba conquistar el mundo, sino conquistarse a sí misma. El logro no es el resultado, es la revelación de lo que siempre estuvo dentro, esperando a ser reconocido. Durante el camino, muchos imaginaron que el éxito sería un lugar, un punto donde todo dolería menos. Pero cuando llegan, descubren que no se trata de un sitio, sino de un estado. Que el verdadero logro no consiste en tener, sino en comprender. En mirar atrás y notar que la persona que comenzó ya no es la misma que ahora respira con calma. El logro más grande no se mide en cifras, sino en serenidad. Es poder caminar sin miedo, hablar sin máscaras, vivir sin necesidad de aprobación. Es la libertad interior de saber que pase lo que pase, nada puede arrebatar lo aprendido, lo crecido, lo conquistado dentro. Quien ha atravesado la ansiedad y la impaciencia, quien ha forjado disciplina, enfoque y progreso, y llega aquí con una certeza profunda: el logro no es una cima, es una conciencia. La mente ya no lucha contra el tiempo, el corazón ya no teme al fracaso. Lo que antes era urgencia se convierte en gratitud. El logro enseña que cada caída tuvo sentido, que cada espera era necesaria, que incluso los silencios fueron parte del proceso. No hay éxito sin heridas, ni crecimiento sin renuncia. Lo que parecía pérdida fue transformación. El logro recoge todas esas piezas dispersas y las convierte en una historia coherente. Cuando el alma alcanza ese nivel de comprensión, algo cambia para siempre. La mirada se vuelve más suave, la palabra más precisa, el paso más firme. Ya no se corre detrás de nada, porque se entiende que todo lo esencial está en el presente. La prisa muere cuando aparece la plenitud. El logro también enseña humildad, porque al alcanzarlo, uno comprende que no lo hizo solo, que hubo manos que ayudaron, palabras que inspiraron, miradas que sostuvieron en el silencio. Esa gratitud es lo que da peso al éxito, lo que lo vuelve real. Sin gratitud, todo logro se vuelve vacío, pero cuando la gratitud florece, el logro se transforma en legado. Deja de ser personal y comienza a servir. Ya no se busca destacar, se busca aportar. Ya no se desea acumular, se desea multiplicar. El alma madura comprende que la única victoria verdadera es la que mejora la vida de alguien más. El logro auténtico no termina el camino, lo consagra. No dice, ya llegué, dice, ahora entiendo. Porque quien logra con conciencia no busca coronas ni títulos, busca verdad. El logro no se ostenta, se vive. Es la paz de saber que cada paso valió la pena, incluso aquellos que dolieron más. Y así, en ese silencio después del esfuerzo, cuando el alma ya no necesita correr, aparece una certeza imposible de describir, que todo lo que se buscaba allá afuera siempre estuvo esperando dentro. El logro no es un cierre, es una apertura, el momento en que el alma se reconcilia con su destino, y el ser humano comprende que nunca fue sobre llegar lejos, sino sobre llegar a sí mismo.